Bueno, saludos a todos ustedes. A pedido de colegas míos, solicitaron de que se realice un video tutorial donde se puede explicar mucho mejor lo que es la interpretación correcta de estos informes antiplagios, ¿no? Sea de cualquier software que sea de Urku, Seplascan, ¿no? Turnitin, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Tienen casi el mismo modus operandi, ¿no? ¿Qué quiero decir? No todos se encargan de ver lo que es el tema de similitud. Eso tenemos que tener bien claro, el tema de similitud. Una cosa es similitud y otra cosa es plagio. ¿Ya? La similitud se va a dar, así tú lo cites correctamente, siempre va a haber similitud. El plagio, ¿qué quiere decir? Es un texto, ¿no? Un texto que nosotros colocamos dentro de nuestra investigación, ¿no? Perteneciente a otra persona, ¿no? Y lo hacemos pasar como propio. Eso es plagio en sí. En esencia viene a ser eso, ¿no? Coger un párrafo de otra persona y ponerlo como si fuera nuestro. Eso viene a ser plagio. Y en el software que hace, resalta los párrafos que son iguales o similares a otras investigaciones y por ende te entrega esos distintos colores con distintos superíndices, los cuales te muestran, ¿no? Los niveles de similitud que tienes, ¿no? Por ejemplo, tienes, aquí tengo un ejemplo de un trabajo de investigación, una tesis, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Es un informe de originalidad con 69%. ¿No? Tiene 69%. Como ustedes verán, ese 69 se divide, ¿no? En distintos, ¿no? 19%, por ejemplo, viene de este repositorio, el 11% viene de este submitted de la universidad o los trabajos subidos al Turnitin que tiene la Universidad de César Vallejo, el 6% a cibertesis, ¿no? 3, el 3. Generalmente los porcentajes más críticos son los que son de 3 para arriba. Son los porcentajes más críticos que debe tomarse en cuenta, ¿no? Son los que más tenemos que revisar. No obstante, siempre hay en casos, ¿no? De que de 2 a 1% a veces que son párrafos cortos, pero que tienen una, que tienen una redacción muy, muy, muy similar a otra. Por ejemplo, empezamos a revisar. Tenemos el resumen. Por ejemplo, esta es una tesis de la Universidad Faustino, ¿no? De unos jóvenes que me buscaron para que le pueda arreglar este trabajo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En el resumen nada más, existen lugares muy pero muy críticos dentro de una tesis, ¿no? En las cuales deben ser lo más inédito posible. Tal vez el caso tienes el resumen, ¿no? Tienes el planteamiento del problema, ¿no? Tienes que tu introducción, tienes tu recomendación, las conclusiones, los resultados, ¿no? Lo que es las discusiones, ¿no? Buscar que sean lo más originales posible. Las justificaciones también. ¿No? Buscar que sea lo más original posible, sea lo más propio, lo más nuestro de nuestra investigación, para evitar que haya el exceso de similitud. ¿No? Ese es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, puede estar tu tesis citada correctamente con todo el autor, el año y el número de página, no citas mayores a 40, no citas menores a 40, ¿no? Parafraseadas, bueno, lo más óptimo es que estén la gran mayoría parafraseadas, pero cuando tenemos un exceso de citas mayores a 40 palabras y menores a 40 palabras, por más de que a veces soliciten o exijan, ¿no? Al usuario encargado de colocarle los filtros a las tesis para que puedan superar los informes de antiplagio, ¿no? Por más de que coloquen porcentajes elevados, no pasa a veces. ¿Qué ocurre, no? Ahí tenemos que ver desde un punto de vista de aporte. La tesis tiene que aportar en cierta medida al avance científico, mejor dicho, de la rama que estés investigando, ¿no? Tiene que tener ciertos parámetros de investigación en los cuales tiene que verse lo que es el tema de autoría, ¿no? Aporte, un aporte propio, ¿no? A veces, ¿qué ocurre? No supongamos de que sean 100 hojas y de las 100 hojas, 70 hojas no van a ser de puras citas de puros otros autores, ¿no? Como que no tiene mucha coherencia. Entonces, ¿para qué estás investigando? ¿No? Entonces, tengamos en cuenta aquí, por ejemplo, resumen, ya de cajón, aquí te vas dando cuenta, ¿no? De que tienes que cambiarlo, ¿no? En este caso, tu resumen ahora depende también el estilo de redacción que vayan a utilizar, sea APA, Vancouver, ¿no? En este caso, la Universidad de Justino trabaja con APA. Entonces, APA te exige cierto número de palabras en el resumen. Aquí haciendo un conteo, bueno, si estuviera en Word se podría hacer un conteo mejor, no, pero aquí ya se nota que hay mucha cantidad de palabras, ¿no? Dentro de este resumen, ¿no? Existen pautas cómo redactar el resumen, pero aquí lo que vamos a ver netamente a lo que es la similitud, ¿ya? Por ejemplo,
tenemos aquí, esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de acá, toda esta zona de acá, ¿no? Por ejemplo, aquí sí puedo decir que hay plagio, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ni un autor, no hay ni un año, no hay ni un número de página, ni nada, ¿no? Aquí sí hay plagio, ¿no? Esto sí se puede denominar plagio, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso ahí. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta de que el Turnitin es un software el cual no tiene vida propia, no tiene decisión propia más que solo lo que nosotros le parametramos. Entonces, como todo software, a veces va a tener incoherencias, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta zona de aquí, ¿no? Tengamos en cuenta algo, ¿no? Tengamos presente. Será debido considerar el presente trabajo de investigación o estrategias para el desarrollo de la en estos estudiantes, ¿no? ¿Será correcto considerar eso como plagio? ¿No? Entonces ya tienen ustedes, ¿no? Cuando vayan revisando su informe, vayan descartando lo que no es, ¿no? Vas descartando estas cosas de acá, ¿no? Palabras o párrafos o oraciones que son pequeñas, cortas o a veces no tienen coherencia, no tienen razón de cambiarse, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Para obtener el grado de licenciatura, ¿no? Como que es algo lo cual siempre se va a dar, ¿no? Por ejemplo, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? También es algo de lo cual es común, ¿no? Es la institución donde se ha realizado tu investigación, así como tú has realizado tu investigación ahí, también hay otros estudiantes que han realizado ahí su investigación, entonces por ahí va a haber similitud, ¿no? Son pequeñas oraciones, entonces eso no incurre mucho problema, ¿no? Pero por ejemplo aquí sí hay un problema, ¿no? En esta zona, perdón, aquí sí hay un problema, ¿no? Aquí también, más abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí también, ¿no? En esta zona, aquí ya, esto sí es considerado como plagio, ¿no? Porque no tiene autor, no tiene año, no tiene número de página, ¿no? Si es que si fuera una cita mayor a 40 palabras, ¿no? Tendría que tener la sangría hacia el lado izquierdo, o si es una cita menor a 40 palabras, tiene que tener las comillas, ¿no es así? Entonces, aquí no. Ahora, también tenemos que tener en cuenta otro punto, ¿no? Si bien es cierto, una cita no te corresponde darle el crédito al autor, pero tienes que saber dónde colocar la cita, ¿no? Como por ejemplo, no vas a colocar una cita textual, ¿no? En tus conclusiones, digamos así, o en tus recomendaciones, o en tu resumen, ¿no? Como que no es muy coherente, ¿ya? Entonces avanzamos, ¿no? Por ejemplo, este es caso muy común. Miren, aquí la persona trata de darnos a entender de que es una cita, ¿no? De que esta es una cita mayor a 40 palabras. ¿Por qué? Porque me coloco una comilla por acá, pero no cierra la comilla, no cierra la comilla. Entonces, hay que estructurar correctamente las citas, ¿ya? Así es como se ve cuando nosotros cogemos una cita tal cual de otra tesis. Te aparece resaltado hasta incluso el autor, el año, número de página, no, hasta incluso la comilla te aparece resaltada, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar un poquito. Para estos casos se utiliza el tan famoso cita de la cita. Según de la Cruz 2008, encontrado en o citado en, ¿no? Digamos López 2019, ¿no? Página, la colocamos la página de López, ¿no? Página 50, ¿no? Menciona que, abro la comilla, ahí sigue, ¿no? La lectura es más que un proceso, todo eso de ahí, ¿no? O también puede ser el caso contrario que le coloquemos el número de página por aquí, para cerrar, ¿no? Es muy incomún a veces encontrar estos problemas, ¿no? Saber qué quito, qué no quito, ¿no? ¿Qué aumento, qué no aumento, ¿no? Como por ejemplo, miren aquí, ¿no? Lo que les mencionaba de las incoherencias, ¿no? ¿Qué está resaltado? Capítulo 1, planteamiento del problema, descripción de la realidad problemática. Es algo lo cual no tiene razón de ser. Bueno, por acá vemos lo que es la formulación del problema, el cual también tiene el mismo inconveniente, ¿no? Está todo resaltado, ¿no? Aquí se determina, ¿no? De que sí hay una gran cantidad de plagio. Entonces, para estos casos es preferible, ¿no? Si bien es cierto, tú te puedes apoyar en citas, ¿no? Para poder afianzar tu investigación, ¿no? Puedes utilizar información hemerográfica, ¿no? ¿No? La cual te ayuda a poder ver qué es lo que qué es lo que tendrías como base, ¿no? Como para que puedas tú decir, ¿saben qué? Con esto yo sustento mi investigación para que se pueda dar a conocer, para que se pueda investigar en esto, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Pero aquí necesariamente, ¿no? Por ejemplo,
todo el primer párrafo está todo resaltado, todo el segundo párrafo está todo resaltado, tercer párrafo igual, cuarto párrafo igual, y al final, ¿no? Tenemos este pequeño inconveniente. Los tan famosos antecedentes de la investigación, ¿no? El autor, el año, muy bien, ¿no? Recuerden que APA te da un estilo de redacción, ya te dice cómo tiene que ir el autor, cómo tiene que ir el año. Cuando inicia un texto generalmente va el autor afuera y recién el paréntesis se abre y el año solamente va entre el paréntesis. ¿Ya? En su investigación está bien, ¿no? Tal, tal, tal. Pretende estudiar la relación que existe, tal, tal, tal. Muy bien, ¿no? Está todo compacto ahí. Muchos investigadores, ¿qué prefieren hacer? Molino 2004 en su investigación, tal, 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 tal. Menciona, tuvo como resultado tal. Y punto, nada más. ¿No? Cambia hay otros que deciden colocarle, no todas las conclusiones, ¿no? Y a veces ese texto no tiene, a veces no guarda ni relación con tu tesis, entonces tienes que tener mucho cuidado, ¿no? De que no te sea perjudicial a la larga para ti, ¿no? Mejor es colocar texto que sea de tu propia autoría, de tu propia interpretación, ¿no? Como para que te pueda ayudar en la originalidad de tu investigación, ¿no? Otro punto crítico tenemos aquí que es el marco teórico, sobre todo en las bases teóricas. ¿No? Es un punto en el cual la mayoría de tesis sufre falencias o tienen infinidades de errores o problemas al momento de hacer las citas. Es aquí donde se tiene que tener muy en cuenta y tener muy claro cómo son las estructuras de las citas, ¿no? Por ejemplo, cómo es la estructura de la cita menor a 40, cómo es la cita de la estructura mayor a 40 palabras y cómo es la estructura en el caso de parafraseo. ¿No? Muchos de los tesistas a veces tienen miedo a colocar texto de su propia autoría y, ¿no? Porque piensan de que el software lo va a detectar como si fuera plagio. Si el texto es tuyo, si el texto es propio, no vas a correr ningún riesgo, no vas a tener ningún problema. Vas a poder tú mismo, como dice, enriquecer lo que es darle coherencia a lo que es tu investigación. No, a veces ocurre muy frecuente es encontrar en las tesis un párrafo con un autor por acá, otro párrafo con otro autor por acá, otro párrafo con otro autor por acá, ¿no? En los cuales a veces uno habla una cosa, el otro habla otra cosa, el otro habla otra cosa, ¿no? Todos teniendo en cuenta el subtítulo que estás colocando, pero no hay una hilación, o sea, no hay una narración, no hay una conexión entre los autores para afianzar lo que tú estás investigando, ¿no? Entonces, es encontrar la manera correcta de cómo redactarlo, ¿no? Aquí es donde te entra a tallar bastante lo que es el tema de las citas, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar con las fuentes de información que van a afianzar nuestra investigación, que van a respaldar, ¿no? Acá los términos, los conceptos, las teorías. Entonces, es muy importante saber aquí en este fragmento, en la parte más, en la parte de la base teórica, saber, ¿no? Qué es lo que va, cómo lo vas a redactar, ¿no? Cómo va a silvanar esa sustentación, ¿no? Lo que mencionaba, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Ven? Hasta incluso el autor, el año y el número de página está resaltado, ¿no? Entonces, ahí hay un inconveniente. Aquí, en estos casos, como mencionaba, quiere decir que esta pequeña parte de marco teórico pertenece a otra investigación, ¿no? Como podrán observar, todo está uno, ¿no? Si bajamos un poco más, sigue el número 1, está resaltado también el autor, el año y el número de página, ¿no? Entonces, hay que analizarlo bien en ese punto para poder saber qué es lo que tenemos que cambiar o no. En este caso, sí, tendría que hacer otro tipo de cita, o tal vez buscar otra información. No, a veces también es muy importante lo que es el tema de la metodología. A veces trabajamos un mismo instrumento o tal vez trabajamos con una población similar, ¿no? En cantidad utilizamos el mismo método estadístico, tal vez el chi cuadrado, ¿no? O es descriptiva, ¿no? Entonces, tratar de citarlo lo más correctamente posible, ¿no? Tratar de citarlo utilizando citas menores a 40 palabras para que no te genere mucho problema al momento de que tengan que filtrar. ¿Ya? Eso tiene que tomarlo en cuenta siempre. Muy bien. Por ejemplo, las citas menores a 40 palabras, ¿no? Miren, aquí tengo un ejemplo. Tiene sus partes, ¿no? Tenemos los verdes, que son los conectores que te ayudan a dar sentido. Lo que está de un color medio celeste, que es el autor, año y número de página, ¿no? El texto azul,
que es texto de propia autoría que denota la interpretación y enriquece su investigación, y el texto resaltado de rojo, perdón, que es la cita del texto tomado. Por ejemplo, ¿no? Dice, vamos a tomar como contexto la justificación de la necesidad de un programa informático para la formulación de raciones para ganado, ¿no? En este caso leche. Ya supongamos, dice, ¿no? Según López 2017, ahí están los conectores, menciona que, abro la comilla, generalmente es mejor, preferible trabajar con citas menores a 40 palabras, porque es más compacto, uno, dos, no te genera tantos altos índices de similitud, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Menciona que la formulación de raciones en ganado bovino requiere de herramientas informáticas de fácil uso para cualquier usuario. Listo, ahí está mi cita. Menor a 40 palabras, que va entre comillas, aquí está mi autor y año, y aquí está mi número de página. Listo, todas las partes completas. ¿Y qué hago? Comienzo a enlazarlo. Recuerden de que las citas menores a 40 palabras no van aisladas en un solo punto, o sea, no van aisladas por acá al medio solitas, nada. Va dentro del texto. Por eso es que está así, ¿no? Entonces yo comienzo a decir, a sustentar, ¿no? En este sentido es que se justifica el desarrollo de una herramienta de acceso libre, la cual está al alcance de cualquier usuario. Asimismo, concuerda, no cito a otro autor. Ramos 2016 dice, el cual justifica que una herramienta informática para formular raciones sería la hoja de cálculo Excel, la cual es de acceso abierto. Página 20. ¿No? Entonces yo vuelvo a hacer hincapié, a tratar de enlazar todas estas citas, estos autores. Es por ello que estos precedentes afirman la propuesta generada de esta investigación. Entonces ya le vas dando una coherencia, ¿no? Vas trabajando con texto corto. ¿Qué dice? Recuerda, las citas menores a 40 palabras están redactadas dentro del texto que es de propia autoría. Va entre comillas y no lleva sangría ni espaciado menor a lo que exige APA sexta edición. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo de citas mayores a 40 palabras. Vamos a tomar como contexto la justificación de la necesidad de un programa informático, el mismo contexto que hicimos en el anterior ejemplo. ¿Qué ocurre? Vamos a coger también las mismas partes, ¿no? ¿Qué dice? Texto de propia autoría que sirve de la antesala para dar paso a la cita, es el texto de color azul, ¿no? El color celeste, que es el autor, el año y el número de página. El verde, que son los conectores que ayudan a darle coherencia al texto o darle sentido. Y el texto resaltado, que es la cita textual, ¿no? Así es como debe ir la estructura. La única diferencia entre la cita mayor a 40 y menor a 40 es que una va entre comillas y la otra lleva sangría. Después el resto es casi, la otra diferencia más sería de que las citas de menor a 40 van en todo el contenido que se va redactando, como lo vieron en el anterior ejemplo, y en la cita mayor a 40 lleva una forma de bandera. Si ustedes se dan cuenta, tiene esta forma de acá. Tiene esto como una bandera que está en el aire. ¿Ya? Entonces, esa es otra diferencia entre las dos. Que dice, recuerda, las citas mayores a 40 palabras solo llevan sangría del lado izquierdo, no llevan comillas ni espacio menor a lo que exige APA sexta edición. Ya como para poder acabar. ¿Qué dice? Tipo de casos encontrados más frecuentemente en el Turnitin, ¿no? En este caso, bueno, como la Universidad Justino trabaja con el software Turnitin, es más que todo enfocado ahí, ¿no? Si fuera para otra, por ejemplo, la Vía Real trabaja con el software que es el Lurku, ¿no? Molina, bueno, no recuerdo que otra universidad más trabajan con Plescan, ¿no? Entonces, cada uno tiene su peculiaridad, pero todos en esencia tienen esto de acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice? ¿No? Turnitin. Recuerda que Turnitin es un software el cual sirve para poder detectar las similitudes que puede tener su trabajo con otras investigaciones. Así como cualquier otro software tiene ciertos detalles al momento de evaluar, las cuales deben ser descartadas por los profesionales, ¿no? En este caso tu asesor, tu jurado deben conocer o deben por lo menos tener nociones de qué trata el software, ¿no? Saber interpretar el informe de originalidad, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos observar, ¿no? Capítulo 1 resaltado, planteamiento de problema también resaltado, descripción de la realidad también resaltado. Entonces, como que no tiene coherencia, ¿no? No tiene coherencia el que se use eso de ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí también, en el planteamiento del problema, en la formulación del problema, perdón, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el punto? Y después todo el resto INE. ¿No? Entonces, revisar. Por ejemplo, es otro común, ¿no? En el capítulo 1 trata el planteamiento del problema, todo eso, y entonces
como que hay cosas las cuales uno tiene que descartar, que no puede cambiarlo, ¿no? Ahora también ocurre que a veces nos ponemos tercos y decimos, no, pero eso utiliza el filtro, bájalo, no. Tienen que tener en cuenta algo, el software, mírenlo como un apoyo, como una herramienta que les va a ayudar y les va a salvar en un futuro, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, exigimos de que nos quiten, hoy sabes que no, aumentale los filtros, yo he escuchado que les ponen filtros y sobra pasa mi tesis con eso. Se le puede hacer ese caso, ¿no? Pero tienes que tener cuidado de que te estarías afectando tú mismo, te estarías vulnerando tú mismo. Porque si le aumentas más los filtros, cabe la posibilidad de que se elimine texto así, en el cual no hay este autor, no hay año, no hay nada. Y justo para tu mal, este párrafo de acá equivale a un 1% y le eliminaste ese párrafo. Dios no quiera, en un futuro tal vez puede ser de que por ahí tengas un cargo muy importante. Siempre no va a faltar un detractor en tu carrera profesional. Y lo primero que van a buscar es tu insignia bandera, que es tu tesis, ¿no? Ya creo que hemos visto infinidad de casos a la fecha en las cuales se hace necesario, como dice, tener mucho cuidado al momento de redactar nuestras investigaciones, nuestras tesis, ¿no? Acá tenemos hasta derechos de autor, hasta para incluso las canciones, ¿no? Imagínate entonces qué problemas te podría ocasionar el que tu tesis aparezca con copia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Esto, como le decía, esto sí es considerado plagio. Esto sí, ¿no? Todo está resaltado, no está incluso está entre comillas y está resaltado, ¿no? Igualito, ¿no? Por aquí también, ¿no? Resaltado, resaltado, resaltado. Por ejemplo, ¿no? Así el Ministerio de Educación también resaltado. Nos dice, listo, está resaltado. Entre comillas, acá que le falta, número de página, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar, disculpen que lo haga corto nada más, cualquier consulta a través de la caja de comentarios, ¿ya? ¿Cómo se ve una cita correctamente en el software? ¿No? Una de parafraseo, por ejemplo, una de la que es tan común que nosotros colocamos, a veces yo pienso de que da flojera, en realidad da flojera, ¿no? Colocar el autor, el año y el número de página, como darle la estructura, que la sangría por acá, que no estaba entre comillas, no, que preferible quiero cortarle más, le coloco entre los paréntesis los puntos suspensivos. Todo eso de ahí es bien, pero bien engorroso. Es que lo tienes que hacer en un solo momento. Pero si lo vas trabajando paulatinamente conforme tu tesis va avanzando, ahí ya no es tan laborioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, base teórica dice. Esta manera es como se debe ver tú, cómo se debe ver las citas de parafraseo. Pequeñas palabritas resaltadas, simples, las cuales a veces no tenemos sinónimos o no encontramos otro conector, ¿no? Y aparece resaltado en el párrafo, ¿no? Pero son pequeños, son simples. ¿No? No va a ser válido si es que, por ejemplo, está resaltado toda la mitad de acá y más abajo no está en blanco. No, tiene que ser así, como salpicadito. Así lo vas a encontrar, sea el color que sea, ¿no? Sea el color que sea, si sea el color rojo, que indica que tiene más porcentaje de simplista. Por ejemplo, aquí, ¿no? Una cita menor a 40 palabras. ¿Cómo se ve? ¿Ven? Se ve resaltado solamente el texto. ¿Ven? La comilla está sin resaltar, el autor, el año, el número de página está sin resaltar. Entonces, esta es una cita nueva, como dice, creada de investigación propia, ¿no? Igualito acá, ve este segundo ejemplo, las comillas están limpias, en blanco, no tiene nada resaltado. Lo único que está resaltado es el, el texto que está colocado internamente, ¿no? La cita textual. Por ejemplo, aquí, cita mayor a 40. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, ya, aquí, ese otro punto que les iba a explicar, ¿no? Cita mayor a 40, por ejemplo, según el Blogspot de Ciro M, ¿no? 2011, listo, ahí está la autoridad, ¿no? La cita textual correctamente y aquí, párrafo. Cuando hay muchos inconvenientes a veces las personas que tienen sobre el tema de páginas web. Las páginas web, si bien es cierto, no hay número de página, pero sí hay número de párrafo, ¿no? Párrafo 1, el párrafo 2. Ahora, no está así como párrafo 1, párrafo 2, sino que tú tienes que denominarlos así, ¿no? El primer párrafo que está ahí, ya, párrafo 1. El segundo, ya, este es el párrafo 2, y le das la numeración correcta, ¿no? Entonces, párrafo 2, ¿no? Según el Blogspot de Ciro M, 2011, párrafo 2, listo.
Y ya está. Como tú te darás cuenta, el autor, el año, ¿no? Está sin resaltar, el número de párrafo en este caso también está sin resaltar. Solamente está resaltado el texto, ¿no? El texto que has traído, ¿no? Que necesariamente no encontraste la manera de cambiarlo, te pareció tan compacto, por eso es que lo decidiste colocar ahí. Otro punto antes de terminar, la bibliografía. Si bien es cierto, ¿no? Algunas universidades retiran la bibliografía, ¿no? Pero ten en cuenta algo, ¿no? Algunas bibliografías son copia y pega fiel de otro lugar, ¿no? Como por ejemplo esta bibliografía está muy bien, está correcta, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? El de acá está de un color, el de aquí está de otro color, ¿no? El de aquí otro color, el de aquí otro color, el de aquí otro color, está perfecto. Entonces, ¿qué te indica? ¿Qué te quiere decir de que ha habido una buena revisión bibliográfica? ¿No? No hay ningún problema ahí, no tienes nada que hacer ahí con tu tema de tu bibliografía. Pero si toda tu bibliografía aparece de un solo color, o la mitad por acá de un color, por acá empieza otro color, entonces no. No quiere decir, no se da a entender de que esa bibliografía la has copiado tal cual de otro trabajo de investigación. Muy bien, eso creo que sería todo, ¿no? En este caso, como para que al menos puedas tener una noción básica de qué es lo que tienes que saber como para poder levantar ese informe antiplagio. Recuerda, el informe antiplagio no es malo, es como una prevención para tu persona, míralo de ese punto. Recuerda de que no debes exigir que te aumenten los filtros si es posible. Si tu tesis pasa sin ningún filtro, sin emplear ningún filtro, tú como tesista siéntete orgulloso de tu trabajo, porque tu trabajo quiere decir que es completamente inédito, que no necesitaste ayuda de nada para que puedas pasar, ¿no? Yo recomiendo, ¿no? De que si es preferible, ¿no? De que sus trabajos de investigación de ustedes, los tesistas, ¿no? Sea siempre como máximo en los filtros, utilizar máximo 1, 2, hasta 3, quién sabe, ¿no? 3%, ¿no? ¿Por qué? Bueno, otras universidades te exigen mucho más, ¿no? Te exigen de que hasta incluso tienes que pasar sin utilizar ningún filtro, ¿no? Otras universidades te exigen que no, tu rango debe estar máximo, debe ser 15%, ¿no? Entonces, como que ya la exigencia es mayor, ¿no? Entonces, tiene que tener mucho cuidado en ese punto, ¿no? Saber revisar qué es lo que quieres realmente, ¿no? O analizar realmente qué es lo que necesitas, ¿no? En este caso, necesitas de que te protejan lo mayor posible.